por favor, no se acostumbren a vivir con dolor. Totalmente. Si algún médico les dice el dolor es normal, busca un algólogo. Busca un algólogo porque no es así. O sea, tenemos una cantidad extraordinaria de herramientas para poder manejar el dolor de manera correcta. ¿Cuánta gente se acostumbra a vivir por dolor, por desinformación, no? Ver esa carita de felicidad de ese paciente que dice, es que, doctor, he tenido 3 años fatales. ¿Y cómo es posible que en 30, 40 minutos de una intervención mi dolor se ha ido? Eso es realidad. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy es un día súper especial porque arrancamos con nuestro primer podcast. Mi nombre soy el doctor Aldo Ortiz, soy médico especialista en anestesiología y con subespecialidad en medicina de dolor. Pero como vamos a evitarnos estas formalidades tan engorrosas, Dr. Pei is in the house. Entonces, pues ahora tenemos aquí a una invitada extraordinaria que viene desde el Perú. Entonces, pues esta charla va a ser una charla muy amena. Vamos a tocar algunos temas importantes sobre nuestra área de expertise. La doctora también es médico anestesiólogo, también hace medicina de dolor en su país. Y bueno, vamos a dejar que se presente, ¿no? Porque eso es que aquí todo mundo puede decir lo que tenga que decir. Muchas gracias, doctor Aldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Muchas gracias por la invitación. Qué honor ser la primera invitada al podcast. Yo feliz, mi experiencia por acá ha sido maravillosa y esto lo cierra con broche de oro. Muchas gracias. Yo soy médico anestesiólogo, trabajo en Lima, Perú, en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Hago allá algología o terapia del dolor. Y bueno, empezamos pues un área en el hospital en el cual estamos sentando bases. En Perú ya tiene una historia en terapia del dolor y el hospital pues va a estar a la vanguardia. Bueno, es que eso es algo muy importante porque Latinoamérica tiene una brecha muy grande, desafortunadamente, en cuanto al desconocimiento de la medicina y la terapéutica del dolor. Entonces, desafortunadamente, durante muchos años se creía que esto era exclusivo de los pacientes que tenían alguna enfermedad, como cáncer, etcétera. Y bueno, realmente no es así. O sea, vemos que esto es para todos los años, para todos los tipos de dolor, para toda la gente y en muchas enfermedades que de repente no encontramos, ¿no? Cómo tratarlo y donde incluso a veces por propio desconocimiento tanto de la población como de los mismos médicos se vuelve muy complicado el educar a la población y al mismo médico que existen otras alternativas que pueden llegar a ser maravillosas y que pueden llegar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que eso es lo más importante, que nosotros trabajemos por mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, porque no sufran, ¿no? Porque ese dolor sea controlable y manejable, ¿no? No sé tú qué opinas, Mariana. Pasa que muchas veces la persona con quien estás tratando, a quien estás ayudando, te dice, me duele, un poco quirúrgico, inmediato, nada del otro mundo. Nos dice, tengo dolor y de repente lo ves que es un poco especial, es un poco engreído, por así decirlo, cosa que no es, y descuidamos realmente y no escuchamos lo que la persona nos dice. A veces esa falta de empatía y del ser consciente del sufrimiento de otras personas en el día a día ha llevado a no poder tratarlo, no poder ayudar a esta persona que realmente está en sufrimiento y no solamente en dolor agudo, sino pues en dolor crónico propiamente dicho. Claro. Sí, definitivamente. Y aparte muchos de nuestros pacientes han navegado durante muchos meses o con muchos médicos y creyendo que el dolor es normal. Sí, desgraciadamente la normalización del dolor es algo con lo que nos cuesta mucho trabajo luchar a veces, ¿no? O de repente la misma familia ya se encuentra cansada porque es que, pues ¿cómo que es que te duele todo el tiempo? Eso no es posible, te estás tomando los analgésicos, ya el doctor te vio, te medicó y tal. Y muchas veces
en estos casos particulares hay cierta falta de empatía incluso por parte de la sociedad. No sé si estás de acuerdo, porque la misma sociedad empieza a relegar o empieza a decir, no, es que quizá está fingiendo, ¿no? Quizá está simulando el dolor, ¿no? Incluso la misma familia. Entonces yo creo que el abrir estos espacios de conocimiento y de entendimiento es un parteaguas muy importante, porque nosotros venimos aquí de alguna manera con palabras muy simples, ¿sí?, a explicar un poco de lo que hacemos y del beneficio que se puede generar si los tratamos bien, ¿no? Quiero, discúlpame, interrumpirte un minuto y agregar a lo que comentas. No solamente el de repente no confiar en lo que te dice la persona, sino que en una enfermedad crónica decir, bueno, tienes tal cosa, es normal que te duela, ¿no? Es normal que te duela, entonces, ¿tiene dolor? Sí, pues vive con eso y ya, que sea así, que te disminuya la calidad de vida, que de repente si tienes una patología, una enfermedad que no te está yendo bien o que te está yendo bien, bueno, puedas vivirla con dignidad, ¿no? Claro. Sí, aparte, vamos, que en la actualidad contamos con herramientas extraordinarias para poder manejar el dolor, ¿no? Desde medicamentos, desde procedimientos que podemos llegar a realizar en un momento dado en pacientes que han tenido meses de dolor y que ha sido una agonía terrible, ¿no? Vemos esos pacientes que ya han operado 2 o 3 veces de la columna y que siguen con dolor y que su única alternativa es seguir tomando muchísimos medicamentos y que, bueno, pues de aún así mejoran su calidad de vida. Entonces, el poder contribuir de una manera tan importante y tan trascendente en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es algo que va a hacer la diferencia. Y desafortunadamente todavía en muchos países de Latinoamérica el acceso a esta especialidad, a medicina de dolor, es complicada, ¿no? Yo lo he vivido, yo soy profesor internacional de intervencionismo en dolor, de hecho la doctora fue mi alumna y así como muchos latinoamericanos han sido mis alumnos, y vemos que va comenzando, va empezando, la gente empieza a darse cuenta que hay algo más allá, ¿no? Que hay algo más allá de la pastilla, que hay algo más allá de quedarse y tener esa, digamos que resiliencia al dolor, ¿no? Que no debe ser así, ¿no? Pues tenemos que tener resiliencia ante ciertas situaciones de la vida, pero no ante algo que es tratable. Entonces, a mí me parece maravilloso que cada vez más y más países en Latinoamérica se sumen a esta cultura de luchar contra el dolor, de unirnos todos contra el dolor y de concientizar desde nuestras trincheras, o sea, desde nuestro verdadero campo de acción, ¿no? No sé patria. ¿Tú qué opinas, Mariana? Sí, totalmente, hacer patria. Bueno, yo me llevo una experiencia muy grande con usted y de sus enseñanzas en todo este año. Y definitivamente, por ejemplo, en Perú, son pocas las unidades en dolor crónico que están empezando a abrirse realmente a partir de el año 89. Se empieza a crear en el Hospital de la Policía, con el doctor Cordero, la unidad de terapia de dolor, a partir de las lesiones que hubieron por el terrorismo, las amputaciones, el dolor por miembro fantasma. Entonces se empieza a crear la unidad de dolor allá y empieza, junto con el doctor Cordero, la doctora Berenguel, y a partir de ahí empieza a abrirse un camino. Algunos centros se empezaron a abrir. Allá en Lima, el hospital de la policía con quien empezó, tenemos el hospital, el INEN, que es el hospital de neoplásicas, el Instituto de Neoplásicas, que se creó 10 años después. Luego vino el Seguro Social con el hospital Almenara, en donde también se empezó a hacer intervencionismo y bueno, algunos hospitales como el Revaliati empezaron a abrir sus puertas a todas esas personas que tenían sufrimiento, porque al final eso es el dolor, ¿no? Es el sufrimiento no solo físico, sino económico, emocional, espiritual, es un todo, ¿no? Hace poco tuve la mala oportunidad de fracturarme un dedo y me sentí corta.
me sentí totalmente corta, tenía el cuerpo bien y de pronto la mano mal. Es algo pequeño, es algo insulso frente a lo que alguien podría sentir con algo de mucho más gravedad y cronicidad. Por supuesto. Pero es solamente un ejemplo para poder ejemplificar todo lo que puede significar el impacto de un dolor maltratado. Sí, claro. Y en una persona que de repente tiene pues algunos issues, algunos problemas que todo el mundo puede tener, esto se amplifica de una manera geométrica. Y qué importante es tratar el dolor que está tan subestimado en general en Latinoamérica, ¿no? Vemos que hay pocos médicos de terapia del dolor por falta de desconocimiento de la persona, por falta de desconocimiento del médico, la parte económica, ¿no? La falta de legislaciones. Por supuesto. ¿No? Sí, que al final es la base. Sí. Aquí en México tenemos la fortuna de tener muchas unidades de dolor distribuidas a lo largo de todo el país. El fundador de la medicina del dolor aquí en México fue el doctor Vicente García Olivera, allá por los años 60 en el Hospital General de México. Luego después se formaron otras unidades aquí en Guadalajara, en el Hospital Civil, con el doctor Sierra. Y bueno, ahora no hay una parte en los 32 estados del país donde no exista una unidad de dolor, ya sea privada o ya sea pública. ¿Cuál es el problema? Y esto es algo a lo que nos enfrentamos mucho, al recurso, ¿no? Y a veces el recurso al desconocimiento también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como médicos, le hablamos a un paciente, es que te voy a derivar a clínica de dolor, muchos de estos pacientes piensan que los vamos a empezar a medicar, que les vamos a empezar a dar opioides y que esos opioides les van a generar adicciones. O sea, el paciente, de ahí ya viene un tabú. Rechazo. Sí, y hay un rechazo, exactamente. Ya viene un rechazo porque ya hay un estigma, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro país, pues tenemos serios problemas en cuanto a temas de ese tipo. Pero bueno, es necesario, de alguna manera, educarlos, explicarles y saber que todos esos medicamentos pueden ser empleados y son seguros y son por cierta temporalidad. Y algo que a mí me parece muy interesante y que yo siempre lo platico con mis pacientes cuando están acá en la consulta es, una cosa es el manejo del dolor crónico y otra cosa es el manejo del dolor oncológico o la medicina paliativa en general, ¿no? Entonces, si están acá, no es porque tengan cáncer y, bueno, pues vaya a pasar otra cosa, ¿no? Sino porque necesitan el apoyo y nosotros se los podemos brindar, ¿no? Entonces, sí es como un proceso de educar, educar, educar y educar. La finalidad precisamente de este podcast es eso, es un podcast que, aparte de hacer una charla muy amena, pues es educarnos y es romper ciertos paradigmas, romper ciertas barreras de pensamiento en sentido de que si yo acudo con un médico del dolor, lo que me va a prescribir es un medicamento que me va a generar una adicción, ¿no? Imagínate tener que consumir varias pastillas al día. Claro. ¿No? Creo que es algo desalentador, es la palabra. Uh-huh. Pero las técnicas que se han desarrollado son pues amplias, múltiples. El regionalismo ha primado en todo esto y nos ha dado una herramienta para poder abarcar el problema mucho más amplio y mucho más profundo y sobre todo más efectivo, ¿no? Yo creo que en los últimos, 20 años, claro, la medicina del dolor está volando y está avanzando mucho. Y qué bueno para quienes van a salir beneficiados de esto y para quienes después de esta educación y de esta concientización, que creo que para una persona es lo más difícil, ¿no? Llegar al cerebro, interiorizar al cerebro y darnos cuenta que ya no solamente se trata de eso, sino también cuidar todo lo que viene alrededor, ¿no? Por los supuesto, hábitos del paciente. Por supuesto. Yo creo que Mariana acaba de tocar un tema muy importante. En el manejo de dolor
se incluye todo un conglomerado. Medicina de rehabilitación, nutrición, terapia cognitivo-conductual en algunos casos. Y lo voy a explicar un poquito más claro. Nosotros podemos hacer un procedimiento intervencionista bloqueando un nervio para evitar que se siga produciendo el dolor. Pero muy probablemente este paciente ya estuvo incapacitado o limitado en sus funciones físicas por largo tiempo. Obviamente, su calidad muscular, sus fuerzas van a verse mermadas por todo ese tiempo que estuvieron inmóviles. En ese momento, la terapia de rehabilitación física es fundamental y es un punto clave en la recuperación de la calidad de vida, hablando de calidad de vida en general, ¿no? Porque el dolor sí, a lo mejor lo podemos controlar con una pastillita y tal, pero la calidad de vida implica el poderse mover libremente, el poder hacer cosas que antes normalmente no hacía, porque estaba normalizado su dolor. Y otro punto muy importante es que según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 80% de los pacientes que padecen dolor crónico llegan a cursar con algún grado de depresión. Entonces allí se vuelve un pilar fundamental que nosotros concienticemos a nuestros pacientes que han sufrido dolor durante 10 años, 5 años y que todos los días al despertar, como tú bien lo dices, tengan que tomarse 7 u 8 pastillas para poderla medio llevar, ¿sí? Todo ese impacto negativo que les generó, ¿no? Muchos el ver sus nietos crecer y no poderlos acompañar al parque, sus mismos hijos. Hay una afectación emocional desde lo más básico, ¿no? Desde esa limitación que sientes cuando a lo mejor te duele la cabeza, tienes una cefalea, tienes un dolor de cabeza y necesitas hacer algo y ya no lo puedes hacer porque te duele, ¿no? Ahí ya viene un bloqueo, una limitación. En este caso, pues se ha comprobado científicamente que dentro de todas las corrientes terapéuticas psicológicas, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que ayuda muchísimo a desbloquearnos en esas situaciones, ¿no? Hay especialistas en terapia cognitivo-conductual que se vuelven cómplices de nuestro manejo, al igual que los rehabilitadores y en algún momento puede también ser los cirujanos, ¿no? Entonces, el buen tratamiento del dolor implica disciplinas, implica conocimientos, implica guías, ¿no? Entonces es fundamental hacerlo. Yo creo que el sembrar esa semillita en Latinoamérica es maravilloso, ¿no? Qué bonita esa frase, el complicidad en el tratamiento del dolor, ¿no? Y es totalmente cierto. Y no solamente es eso, ¿no? Sino también estamos hablando de incluso terapias no farmacológicas, pero que igual tienen evidencia, como el tai chi, el yoga, la aromaterapia, la musicoterapia, todo lo que alimente positivamente tu cerebro, tu mente y tu alma, porque mira que vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Imagínate una persona que ha andado de médico en médico en médico y de repente la respuesta es que estás con estrés, ¿no? Y eso es... Claro. Sí, pues estrés lo tenemos todos los días. Sí, muchos de los pacientes es muy chistoso porque luego llegan con nosotros y nos dicen, no, es que el doctor que fui a ver me dice que tengo dolor porque tengo estrés. Entonces le digo, bueno, pues entonces todo el mundo tendríamos dolor, ¿no? Porque pues el estrés es algo inevitable y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir al día a día. Entonces sí, por supuesto, las terapias que pueden ayudarnos a generar un cierto nivel de relajación y un cierto nivel de estabilidad espiritual también nos pueden ayudar en estos casos, ¿no? Y no ver la espiritualidad desde el punto de vista religioso, porque eso es algo muy respetable claro. Y eso es algo que cada quien lo verá de una manera distinta, sino el enriquecer esa espiritualidad desde el punto de vista, desde terapias de respiración, desde manejo de emociones con terapia cognitivo-conductual, desde el simple hecho de hacer ejercicio, ¿sí? Es algo
fundamental y es algo muy simple de hacer, ¿no? El desconectarnos un poquito, el hacer yoga, el hacer tai chi, el hacer todas estas terapias que de alguna manera nos permiten facilitar la relajación. Y un cerebro relajado y un cerebro que tiene una producción de ciertos neurotransmisores es algo científico. Esto no es meramente porque a alguien se le ocurrió decir que si está relajado todo va a estar bien. No. Hay una producción. Evidencia científica. Con evidencia científica que ciertas condiciones mejoran la calidad de vida de un paciente que padece alguna enfermedad. Puede ser dolor, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Es que si te das cuenta, hay cosas que no lo percibimos, pero las vivencias que una persona tiene se reflejan hasta en tu postura. Y estas posturas finalmente se puede reflejar en dolores lumbares, dolores cervicales, y a quién no le duele el cuello de vez en cuando, ¿no? Estás frente a la computadora, estás en un momento de estrés, de repente empiezas a caminar de manera errada. Entonces hay que tener eso en cuenta para poder también ofrecer una variedad de terapéutica a las personas. Bueno, pues seguimos aquí en el podcast justamente hablando de temas de dolor. Me acababan de llamar porque terminamos unos procedimientos en el hospital, entonces había que resolver algunos temas con un paciente, pero bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar con esta charla padrísima que se está dando y que se está generando, ¿no? Y yo tengo una pregunta, Mariana. ¿Desde cuándo a ti te surgió la duda por hacer esto? Esa es una linda pregunta. Yo creo que sí, porque a todos los médicos de repente nos lo han preguntado. Es algo muy común que te pregunten, y oye, ¿y por qué quisiste ser médico? Y luego ya cuando te especializas en algo, ¿y por qué esto, no? ¿Y qué te llevó a este camino? A lo mejor hubo algo que te marcó, que marcó tu vida para decir, me quiero dedicar a esto. Mira, lo de médico me fluyó desde niña. En algología fue un poco distinto, en terapia del dolor fue un poco distinto porque yo tengo cervicalgia. Entonces, esa pregunta me hicieron hace poco en un concurso y yo tengo cervicalgia. El dolor no era incapacitante, pero definitivamente era una sensación muy desagradable, como te lo dice el concepto. Claro. Entonces dije, bueno, si yo me siento así un poco limitada por momentos, un poco incómoda, sin poder hacer a plenitud mi vida, me considero una persona joven, ¿qué será de las otras personas que realmente tienen un dolor o le aquejan otras cosas más intensas, ¿no? Entonces me entró la curiosidad. Entonces, Marianita es muy vívida, muy curiosa de las cosas. Sí, soy súper curiosa. Entonces, empecé una maestría y después, no, acá me quiero meter con fuerza. Y vi lo maravilloso que es el mundo del dolor y hay cosas que no solamente son clínicas, no solamente son médicas, no solo es renacer del mundo de la anestesia, porque es tan distinto, ¿no? Es girar 90 grados a otro lado y encaminarnos en algo diferente. Entonces dije, no, yo pienso que este es mi camino, con todas las dudas, las dificultades que se van presentando, pero es el amor a lo que te gusta, la pasión que te desata poder entender y ayudar y tener esa satisfacción de que cuando la persona te dice, gracias, realmente ya no me duele, o me duele menos o me ha disminuido, es un espíritu al alma también, ¿no? Por supuesto. Es un poco artístico. Sí, yo siempre lo hablo también con mis alumnos, con los chicos, de que muchas veces la figura, no solo del médico especialista en terapéutica del dolor, aquí en México se llama algología, en otros países es medicina de dolor o terapéutica de dolor, sino desde que eres anestesiólogo, es increíble porque literal, todo ese proceso que el paciente vive durante su cirugía es responsabilidad total y plena de ti. Totalmente. De que no sienta dolor, de que sus signos vitales estén muy bien, de que el proceso de recuperación durante la cirugía y postcirugía sea el adecuado. Muchas veces la labor del anestesiólogo puede llegar a ser hasta cierto punto infravalorada. Totalmente. ¿Verdad? Entonces,
sí es algo muy interesante porque pues cada vez la gente se va educando mucho más, ¿no? Cada vez también los médicos buscan que sus anestesiólogos estén mejor preparados, que tengan mejores herramientas para darles eso, para darles calidad en la atención de sus pacientes. Y hablabas tú de una evolución intensa en los últimos años y bueno, yo lo he vivido porque tengo ya 20 años en esto, entonces pueden imaginarse lo que no he vivido en evolución de la anestesia y luego de la terapia de dolor y ahora el intervencionismo en dolor, que cada vez las herramientas son mejores. Las herramientas son mejores y aparte de que son mejores, son más seguras. Sobre todo eso, ¿no? Más Claro. seguras, anestesia segura, y dentro de esto también se refiere al manejo del dolor seguro, ¿no? Porque al final no vienen para estar peor, vienen para mejorar. Por supuesto, yo creo que eso es algo que acabas, un punto que acabas de tocar. El paciente siempre te busca porque quiere mejorar, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Y usted, doctor, de 10 años de anestesiólogo cardiovascular y cambiar? Ay, pues es que la vida nos lleva por muchos destinos, ¿no? Yo estuve pues varios tiempo ejerciendo como anestesiólogo cardiotorácico, luego estuve como anestesiólogo bariatra y bueno, me tocó una época en la cual pues era el boom de estas cosas, ¿no? De las cirugías bariátricas, de las mangas y de todo. Y pues precisamente Claro. igual, ¿no? Los cirujanos bariatras pues buscaban un anestesiólogo que tuviera un perfil que manejara muy bien al paciente bariátrico, el paciente con obesidad, y que es muy difícil de manejar en un proceso quirúrgico, como tú bien lo sabes, y aparte manejar el dolor, o sea, tener como ese plus. Entonces, pues yo decía, bueno, si a mí me costó tanto el poderme capacitar, porque yo estuve en el extranjero, estuve en España capacitándome en terapia del dolor, y de repente no explotarlo, sí sentía como esa parte mía que no la estaba desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues decido empezar más o menos fue alrededor del 2012 cuando empiezo a ejercer ya plenamente como algólogo. Y en ese entonces yo tuve la fortuna de que aquí habíamos muy pocos algólogos intervencionistas y bueno, pues eso me facilitó mucho, ¿no? Me facilitó mucho porque la gente, los mismos médicos me recomendaban y bueno, era de voz en voz porque pues recién comenzaban las redes sociales, no había todo este boom y empezábamos con intervencionismo básico, ¿no? No era tan avanzado como ahora. Y bueno, pues ya después de 13 años, el dedicarme 100% a esto y aparte ser docente y aparte estar en congresos y aparte seguirme formando, porque esto es un aprendizaje constante, no es que ya te hayas ido a España Terminaste. 2 años y regreses y las cosas cambian, ¿no? Y entonces el abrirse a esas expectativas, el abrirse a nuevos conocimientos, el siempre tener los pies bien puestos en la tierra, en el sentido de que el ser humano nunca deja de aprender. Hay una canción de María Rita. Es que me hizo acordar porque yo empecé a abrir los ojos cuando fui a rotar a Argentina, donde aprendí anestesia regional con el doctor Moreno, y después me fui a Brasil, al Hospital Clínicas, para poder aprender un poco de dolor, lo que un residente empieza a aprender, ¿no? Y bueno, después pasé por Chile y me fui a Uruguay con Anita Schwarzman. Fue una maravillosa experiencia. Y hay una canción de María Rita, y es por eso que me acordé, que dice: desaprender para poder aprender. Y es que es así, tú puedes haber construido algo y de pronto tienes que un momentito mirarte al espejo como profesional, que se trata terapia del dolor, y hay que corregir, hay que aumentar y hay que abrir. Y es la única forma en que esto va creciendo.
Creo que esa es una de las formas en las cuales América Latina ha ido creciendo también, porque las capacitaciones Por supuesto, han ido claro, aumentando claro. con la cabeza de Fedelat los últimos años. Sí, sí, sí. Y nada, pues, ¿no? Esto ha cobrado fuerza para poder en cada país, en cada trinchera, por así decirlo, llegar a nuestros propios gobiernos y empezar a formar legislaciones en las cuales, bueno, nosotros no, los encargados de la gestión pública, ¿no? En las cuales nos dé la oportunidad a los profesionales y a las personas a que el dolor debe ser tratado, no hay que dejarlo atrás, no hay que pasarlo por alto, hay que tratarlo, ¿no? Y el poder capacitarse también permite que haya un networking, un intercambio de ideas increíble y esto pues alimenta a quienes se benefician. Claro, definitivamente esto ha cambiado muchísimo porque yo recuerdo en el 2010, 2011 que estaba yo entrenándome, era muy difícil poder acceder a todo esto, ¿no? Poder acceder a un neuroestimulador medular, a una bomba de morfina intratecal para un paciente. Era muy complicado. Aquí en México, en Europa, afortunadamente en España, el sistema de salud público tiene unidades de dolor bien establecidas desde hace muchos años, ¿no? Hay hospitales que ya tienen esas áreas de expertise, que son hospitales o centros implantadores, ¿no? Como puede haber en Barcelona, como puede haber en Madrid, como puede haber en Sevilla, que fue donde yo me formé con el doctor José López Millán, donde son centros muy grandes, donde son centros que todos los días hacen cosas, no solamente en medicina de dolor, en cardiología, en cirugía de corazón, etcétera, etcétera, porque de repente también me tocó entrar a varias cirugías de corazón durante mi estancia. Y algo que yo les platico mucho a mis alumnos y para mí fue como un sueño poder estar allá y poder ver tantas cosas, ¿no? Y de repente decir, wow, qué maravilla, aquí hay de todo. Obviamente hay que aprenderlo porque pues en México no teníamos desafortunadamente en ese momento un nivel de ese tipo en cuanto al intervencionismo en dolor, pero sí ya venía sembrándose una semillita con el doctor Ricardo Plancarte en la Ciudad de México, que ha sido pues uno de los pioneros y uno de los grandes del intervencionismo en este país, Claro, reconocido en el mundialmente, mundo. el doctor Plancarte, un amigo muy querido. Luego, bueno, pues han venido otras generaciones de intervencionistas también muy importantes, la doctora Terenava en Monterrey, una extraordinaria intervencionista también formada en Barcelona, y así, ¿no? Así ya ahorita podemos, ya los dedos de las manos, ni los pies, ni nada nos alcanza para contar a tanto intervencionista tan bueno en el país, ¿no? Pero ellos les tocó abrir esa brecha, les tocó picar piedra y, bueno, pues son gente que en este momento pueden considerarse líderes de opinión, o incluso para nosotros que ya tenemos mucho tiempo haciéndolo. Entonces, a ellos les ha tocado enfrentar mitos, vencer situaciones de limitación. Y yo creo que lo han hecho bastante bien porque esto ha crecido de una manera extraordinaria. Cada vez hay más programas de capacitación, cada vez hay más cursos, cada vez la gente está más informada, los médicos estamos más informados, otras especialidades están más informadas. Eso es importante, Eso es muy por importante, supuesto. claro. Ir desmitificando lo que Sí, hacemos, sí, ¿no? sí. Porque de repente a mí se me venía a la mente algo muy, muy como una parábola, ¿no? De que el manejo del dolor es algo muy mítico. ¿Y por qué es algo muy mítico? Porque el dolor es algo que no se puede medir, es muy subjetivo. Entonces, ¿yo cómo voy a tratar el dolor si ni siquiera lo puedo medir cuantitativamente? ¿Sí?
lo podré estandarizar, podré a lo mejor ver algunas manifestaciones en los signos vitales, en la cara del paciente, pero no hay un baumanómetro, no hay un electrocardiógrafo, no hay un estudio de tomografía tal que me pueda decir, tu nivel de dolor es tal. Hay otros estudios, por ejemplo, potenciales evocados, hay ciertos estudios que pueden de alguna manera darnos ciertas referencias, ¿no? Los electroencefalogramas y tal, pero algo que lo pueda medir de manera directa no lo hay. Bueno, es totalmente subjetivo, no lo puedes tocar, ¿no? No lo puedes no tocar. lo puedes tocar. Pero tenemos nuestras escalas de valoración que siempre van a ser útiles y, como bien dices, dentro de esta subjetividad, para que se pueda desarrollar la ciencia hay que cuantificarlo de la manera que tengamos, ¿no? Sea con escalas, que es lo que más a la mano tenemos, pues hay que medirlo para poder también saber qué tanta efectividad podríamos tener, ¿no? Definitivamente. Yo creo que es muy importante, y has tocado un punto muy, muy importante, en el sentido de si el dolor llega a ser un ente subjetivo, que no lo podemos cuantificar con no es una vesícula. Claro, no es una vesícula que la vemos y vemos que está llena de piedras. Existen herramientas fundamentales que nos pueden ayudar a medirlo, que nos pueden ayudar a estratificarlo y a decir, bueno, tenemos que abordarlo de tal o cual manera. Y esto me lleva también mucho y muy de la mano a los temas de salud mental, ¿no? Por supuesto, entonces, psiquiatra. Otro mito. Es que cómo es posible que vas al psiquiatra y que bueno, y que cómo sabe. Bueno, porque obviamente hay test proyectivos, hay test científicos que te ayudan de alguna manera a poder identificar si un paciente está o no está dentro de tal patología. Lo mismo nosotros. Nuestras escalas de valoración nos permiten de alguna manera obtener una mayor información sobre el dolor de nuestros pacientes y de alguna manera poder dar la mejor calidad de la atención. Y estas escalas pueden ser tan simples como preguntarle al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, y es algo que yo muy comúnmente hago cuando ya los doy de alta y que estoy dando el seguimiento desde su casa. Les digo, bueno, después del procedimiento del 1 al 10, ¿cuánto le bajó? ¿Cuánto estaba? O algo que también me gusta mucho hacer es ¿qué hace ahorita y qué no hacía antes? ¿No? Claro. Porque de repente dicen, híjole, es que no me ha bajado mucho. Y yo de repente lo veo entrar sin bastón. Y el paciente llegó en silla de ruedas, ¿no? Entonces, es eso, es como irnos de alguna manera siendo empático con el paciente, pero sí mantener esa objetividad sobre el tratamiento. Sí, sobre el resultado. Sobre el resultado, ¿no? Exactamente, exactamente. Es importante, bueno, es interesante lo que dijiste sobre picar piedras, porque así como comenzaron de repente con tratamientos más intervencionistas acá, mira que en mi país ya hay incluso implantes de estimuladores medulares, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Yo espero que pronto, con la cantidad de personas que se están formando y estas generaciones que salen tan bien preparadas, se convierta así, ¿no? Un lugar donde solamente se hagan tales procedimientos, claro. Que sea muy especializado, multidisciplinario, que haya, eso es lo que queremos, ¿no? Que haya finalmente la accesibilidad del tratamiento para todos. Sí, por ejemplo, hay un caso muy interesante en Colombia, por ejemplo, donde está el centro implantador de Abbott y el doctor Felipe Vargas, que es un médico algólogo excepcional. Cada vez está capacitando más gente, ¿no? Y cada vez Sudamérica, Brasil, por ejemplo, también tiene gente muy valiosa y que ha innovado incluso, ¿no? Sobre todo en temas de medicina regenerativa. En Brasil, Argentina, va empujando muy fuerte. Y todo esto por beneficio de nuestros países de Latinoamérica, ¿no? México siempre ha sido un referente a nivel latinoamericano en cuanto a todos los protocolos de manejo de dolor, medicina paliativa y todo este tipo de
de disciplinas, porque son disciplinas, ¿no? Yo recuerdo platicar con la fundadora de la clínica, de la primera clínica de medicina paliativa de este país, la doctora Silvia Allende, en el Instituto Nacional de Cancerología, todo lo que a ella le costó sensibilizar y lo que le ha costado hasta la fecha poder abrir campo y poder ampliar la accesibilidad a la medicina paliativa y a los cuidados paliativos en todos los tipos de poblaciones. Y platicando con ella, me hacía una observación muy interesante y me decía, es que si nosotros capacitas a ese médico de primer contacto y lo haces bien y lo enseñas, ese médico de primer contacto va a poder hacer mucho por ese paciente que está sufriendo. Quizá dentro de sus posibilidades vaya a haber huecos, sí, pero el objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y más cuando se trata de un paciente en situación terminal. Me parecía una aseveración tan intensa, tan profunda y tan lógica, porque ella ha sido una pionera en la capacitación de la medicina paliativa en este país y tengo la fortuna de que sea mi amiga, así como el doctor Plancarte en el área de intervencionismo. Tenemos gente, bueno, que brilla con luz propia en todo el mundo, ¿no? Que son líderes de opinión en todo el mundo y algo que es extraordinario es que buscamos siempre eso, buscamos siempre capacitarnos, siempre estar a la vanguardia. ¿Para qué? Pues para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, para que nuestros pacientes se vean beneficiados de todos estos avances tecnológicos maravillosos, ¿no? Y de que les haces un procedimiento en su columna porque ya los operaron y continúan con muchísimo dolor. Les haces hoy un procedimiento y lo citas pasado mañana y te dice el paciente, muchas gracias, ya no me duele. Entonces, híjole, eso es algo maravilloso, ver esa carita de felicidad de ese paciente que dice, es que, doctor, he tenido 3 años fatales y ¿cómo es posible que en 30, 40 minutos de una intervención mi dolor se ha ido? Eso es realidad. Y lo vemos también mucho en los pacientes con neuralgia del trigémino. Yo he tenido una paciente hace poco, sí. Fue increíble. Que le fue increíble Sí, y que bueno, la dejamos ahí 2 horas en lo que se recuperaba y la paciente se fue con 0 dolor después de llegar sin poder hablar. Entonces, esos cambios tan significativos llegan a cambiarle la vida a una persona que está con constante sufrimiento, porque el dolor te genera sufrimiento en general. O sea, es imposible vivir con dolor y es algo de verdad tan triste cuando el paciente llega a tu consultorio y te dice, bueno, es que su colega tal o cual me dice que me tengo que acostumbrar a vivir con dolor. ¿Tú qué opinas de eso? ¿La gente se tiene que acostumbrar a vivir con dolor? ¿Cuánta gente se acostumbra a vivir por dolor, por desinformación, no? Hace poco leí a un cronista peruano que se llamaba Huamampó Ayala, te hablo del año 1500, en los cuales relata un episodio de dolor torácico, un dolor que aprieta, y no solamente describía estos dolores físicos, sino también dolores del alma, ¿no? Entonces, ¿por cuántos siglos la gente aprendió a vivir con dolor, ¿no? Y de pronto, a lo que íbamos anteriormente, lo subjetivo del dolor, lo que aprendemos a tratar de medir, eso nos genera evidencia y nos está generando evidencia en el planeta, las personas con las publicaciones científicas, y de pronto esta sensación se convierte en una ciencia y esta ciencia tiene la oportunidad de ser tratada. Y esto de acá nos permite a los seres humanos vivir y tener la oportunidad de no acostumbrarnos a esto, de vivir dignamente, claro, y de darnos la calidad de vida, que al final eso es lo que queremos, ¿no? Y claro, y el aprendizaje de esta charla es eso. Por favor, no se acostumbren a vivir con dolor.
Totalmente. Si algún médico les dice el dolor es normal, busca un algólogo. Busca un algólogo porque no es así. O sea, tenemos una cantidad extraordinaria de herramientas para poder manejar el dolor de manera correcta. Pues bueno, estamos llegando ya a nuestro final del podcast, de nuestro primer podcast de Dr. Pain. Para mí ha sido pues maravilloso poder platicar con Mariana y aparte de esto poder compartir esas experiencias tan profundas, tan padres y pues bueno, ¿qué te llevas de México? Platícame, ya para cerrar nuestro podcast, ¿qué te ha parecido el estar acá? ¿Cómo has vivido estos días que has estado acá viendo pacientes, haciendo cosas? Ya para cerrar en el podcast, platícanos. Bueno, primero, como le comentaba, yo vine sin mayores expectativas y me llevo una mochila inmensa de vivencias, de aprendizaje. Yo le agradezco, doctor, porque el diplomado en dolor, tanto el de la doctora Gloria como el de usted, me ha alimentado. Tanto a nivel profesional, pero más aún a nivel personal. Y de la ciudad me llevo lo mejor, lo mejor. Las tortas ahogadas. Sí, claro, el tequila y el mezcal. No, mentira, me llevo vivencias, me llevo experiencias, me llevo aprendizaje que tengo tanta hambre de hacerlo en el Hospital 2 de Mayo, donde trabajo, de forjar un servicio junto con el equipo sólido, y de poder hacer patria desde mi trinchera, definitivamente. Sí, me voy con hambre. Eso sonó muy, muy padre, ¿no? El hacer patria desde nuestra trinchera, sí, yo creo que es algo que cada uno de nosotros debemos de tener tatuado, ¿no? Tatuado la empatía por los demás, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Gracias por estar en nuestro primer podcast. Esperemos que esto se vuelva a repetir. Que claro. La próxima vez que vengas podamos tratar algún otro tema. Y bueno, pues para finalizar, agradecerles muchísimo el favor de su atención. Espero que nos sigan. Vamos a dejar aquí abajo nuestras redes sociales, cómo nos pueden contactar si tienen algún paciente con dolor. Yo estoy en el Centro Médico Puerta de Hierro, en el Centro Integral de Dolor Puerta de Hierro. Y bueno, pues ahí si tienen alguna situación en específica para tratar con temas de dolor, ahí está Dr. Pain. Muchísimas gracias.